26 minutos, tercer bloque en esto que es Odisea Cósmica, día miércoles. Y viste que yo digo que miércoles... Ay, sí. Ay, ¿cómo era? Como la mitad. Las puertas Abiertas. a la gestión emocional de lo que queda de la semana. Bueno. Una cosa así. Más o menos, sí, ponele. Bueno, y a mí me parece esta sección, esta columna que tenés vos, fundamental. Que se trata de compartir libros. Bien, de compartir libros, y ella anunciaba a través de sus redes libros que me marcaron, y me parece que le vamos a robar el nombre para la columna. El nombre para la columna. Acá tengo uno de sus últimos trabajos publicados, todas las cosas que se rompen. Estoy hablando de ella, que es escritora, es poeta, es traductora del idioma inglés, ella me va a decir bien. Es nada más y nada menos que Romina Guzmán. ¿Cómo va, Romina? Bienvenida. Hola, gracias. Qué lindo recibimiento. No. Ay, las cámaras. Un poco nerviosa. No pasa nada. Ahí me veo. Gracias por haber venido. Gracias por estos regalos. Sí. Y bueno, la idea era un poco compartir libros. Te vemos ahí con tu pila de libros. Me traje una buena pila. Sí. ¿Has hecho la tarea? Sí. En realidad lo que les decía era que fue re difícil elegir. Claro. Y lo de los libros que me han marcado es la consigna que yo entendí. No, pero la un poco. No, la entendiste muy bien, porque en realidad produzco con los chicos esta columna y decimos esos libros que te han marcado, que han sido importantes. ¿Cuál es tu primer contacto con la lectura, Romina, que vos recuerdes? Mira, te puedo hablar de mi contacto con los libros, que no es necesariamente con la lectura. No, tenés razón. Que es interesante. Buena eso. Observación. Sí, porque bueno, viste que también el libro como objeto en sí tiene como una potencia. El recuerdo que esto yo no lo recuerda mi mamá, siempre cuenta, que cuando yo empecé a gatear, había un estante en la casa con una biblioteca, y en el estante bajo dice que yo empecé a gatear, llegué al último estante y sacaba los libros así y los rompía. Los sacaba. Eran tuyos. Claro, y ese fue mi primer contacto con los libros. Está bueno que tu mamá te lo recuerde, es un lindo recuerdo. Tal cual, sí. Es que para mí, fuera de broma, es como significativo esta cosa de vivir en una casa donde hay libros y uno puede manipularlos, no romperlos, ¿no? Pero bueno. Eso tenía que ver con la primera infancia, pero sí, es verdad, ¿no? Una biblioteca es fundamental para una niñez. Tal cual. Vos sabés que tengo un conocido que le pasaba desde chiquito, que también esto de los libros ubicados en el estante que más cerca tenía, que era bebé, entonces le empezaron a poner las guías telefónicas porque los agarraba y los rompía, que es la manera que tienen de conocer los bebés. Sí, claro, tal cual. Y terminó siendo flor de lector, pero porque desde el primer contacto, desde la primera infancia que tuvo el primer contacto con el libro, fue como eso, como el objeto libro. Tal cual. Y es recontra importante, ¿no? Sí, bueno, y nada, bueno, eso que es súper anecdótico, yo traje así como representante. Sí, dale, de mostranos mi niñez. tus libros. Traje Mafalda, pero no sé si lo muestro ahí. Sí, ahí se ve. Perfecto. Pero es un engendro, digo yo, especial, porque es un libro de Mafalda en inglés. Ajá. O sea, es una versión traducida. Mafalda and Friends. Mafalda and Friends es una colección que está traducida al inglés. Wow. Y Mafalda fue de lo primero que leí también. En mi casa eran libros de mi mamá y mi papá, las revistitas que eran así, tal cual, que obviamente también 10, 11, 12, no llegaba a entender bien de qué hablaba, pero bueno, nada, me gustaba un montón. Hoy en día yo me formé como profe de inglés y de lengua inglesa y literatura, que bueno, siempre me gustó. Estoy como empezando a transitar el mundo de la traducción así muy como de a poquito. Y este libro me lo compré hace 1000 años, pero me parecía que estaba bueno porque me daba curiosidad, ya como más en esta búsqueda de la traducción, decir, ¿qué hicieron con las frases? O sea, ¿cómo lo resolvieron? Porque es Mafalda. ¿Y qué te pasó con...? Y es raro, es rarísimo, pues aparte es una traducción yankee, o sea... Ahora no te lo puedo por ahí como marcar con ejemplos, pero se notan un montón de frases. Que no es inglés, al menos. Claro, entonces hay cosas que suenan raras, pero bueno,
nada, me parece como un libro que es re lindo para tener, como curiosidad. También volviendo a esto como del libro objeto, como joyita ahí para tener. ¿Y tenés algún libro objeto que no trajiste? ¿Que decís esto? Tengo un montón. Uno. Bueno, hablando así de... re exigente. Uno. No, bueno, me gustan mucho los libros álbum. Soy súper fan, pero... Y también, tengo, no sé, los sobrinos del corazón, hijos de amigas que si puedo les regalo y todo, pero yo tengo mis libros álbum. Y también, te sentís rara comprando libros álbum para vos, adulta. Claro. Porque vos decís, están siempre como en el estante así de literatura infantil y algunos no necesariamente. No necesariamente, es verdad. Explicarle a la gente que por ahí no entiende que es un libro álbum. Claro, el libro álbum o libro ilustrado es un libro en el que las imágenes forman parte del hilo narrativo. Claro. Necesitamos de esas ilustraciones para poder como llegar a los sentidos del libro y al significado y lo que se quiere transmitir. O sea, no son solo textos y texto escrito, digamos, y no es solo... no es que el dibujo simplemente ilustra lo que dice el texto, sino que forma parte ahí del relato. Son trabajos hermosos. Acá hemos hablado de algunos prohibidos durante la última dictadura, como por ejemplo el de La Línea y demás. ¿Qué más, Romina? Acá te vemos. Bien. Bueno, después tengo bastantes fanzines, que bueno, vieron que La Plata es una ciudad muy fancinera. Está esta feria que no me acuerdo el nombre, que se hace... Tranza. Sí, el festival Tranza, que hay un montón de cosas lindas ahí. Así que nada, esos como libros objetos también. Colecciono, o sea, soy consumista de esas cosas. Bien, y eso no se toca, no se prestan. No sé, sí he prestado igual, bueno. He prestado, pero sí, soy medio también como... jodida para prestar. Te iba a decir, ¿cómo sos prestando libro? Porque viste que corres un riesgo. O sea, más allá de que uno sea jodido o no, hay un riesgo de que quizás no vuelve. Sí, y me ha pasado que hay libros que no han vuelto y yo también me he quedado con alguno. Pasa. A modo de... No soy muy de prestar, como... horrible lo que estoy diciendo, pero... No, ¿por qué? No, pero sí, tengo como cierta gente que es de confianza que sabe que puedo prestar. Tiene que prestar a aquel que va a devolver. Sí, o que lo veo seguido, entonces claro. Sé que... puedes recordarle, che. ¿Y de Mafalda dónde nos vamos, Romina? Bueno, de Mafalda, a ver, nos podemos ir, traje de todo. Ahí veo uno grandote. Sí, Silvina Ocampo. Sí. Ahí lo toma perfecto. Para mí, lo toma ahí. Cuentos completos. Sí, bueno, Silvina Ocampo, yo la conocí en la facultad cursando una literatura, porque digamos en nuestra carrera cursamos literatura argentina también, y la conocí como parte de todo este movimiento con Borges, bueno, Cortázar, ¿no? Como estos escritores argentinos que tuvieron mucho reconocimiento y demás. Pero bueno, en el momento que yo estudiaba, yo decía Ocampo, y bueno, quizás Victoria Ocampo venía a la cabeza, pero Silvina la verdad que no. O sea, era una voz para mí nueva en ese momento. Es decir, nunca había leído nada. Y esta cuestión de una mujer en esa época alzando una voz muy particular, porque los relatos de ella... Sí. Tienen algo de lo fantástico, tienen algo de terror, del horror. Es como, perdón que te interrumpa, ¿no? Es entrar en Silvina Ocampo es entrar en su mundo. Tal cual, sí, que es un mundo muy particular. Sí, claro. Muy particular, muy... no sé, ahora se me viene a la cabeza la imagen de los niños y las niñeces, hablando antes de la niñez, como con cierta oscuridad. Sí, esa crueldad. Cuestión casi perversa, polimorfa de la niñez está explícita en Ocampo. Claro, y me parece eso, una voz muy distinta, ¿no? Para la época. Y bueno, y me acuerdo de eso, que me impactó eso de la lectura. Y también me gusta mucho desde lo personal lo breve. De hecho, a mí me cuesta leer una novela.
No soy muy fan de la narrativa larga. Y ella, bueno, los cuentos son cuentos cortos, relativamente. Así que nada, a ella la traje por eso. Bien, ¿qué más? Porque hay un montón. Sí, traje... No sabía para dónde iba la charla, así que traje de todo. Después acá ya más desde la poesía. Claro, que es un poco tu mundo también, Romina. Es un poco mi mundo. Traje a Pizarnik, Flor de Representante. Que Pizarnik me llega algo en la adolescencia, un poquito, por un amigo que leía. Pero en el momento como que también no lo llegaba como mucho a... No me convocaba, digamos, como que... No. Y después, con el tiempo y ya con otras lecturas encima, bueno, ahí le encontrás la vuelta. Esta es una edición, no es una edición muy linda del libro, me acuerdo que era una edición muy barata. La vemos así, las páginas, viste, por ahí no están buenas, el diseño, cosas así. Pero me acuerdo de esto, que eran obras completas y que además de la poesía en versos hay prosa poética. Y eso también tiene que ver ya con otras búsquedas más de, no sé, de cómo decir, lectora más madura, si se quiere, de empezar a como a salirme un poco de esto de, bueno, a ver, el cuento, la novela, el ensayo, a ver, géneros trans, digamos, ¿no? A ver, autores que mezclen, ¿no? Cosas, y bueno, eso también me gusta buscar. O mismo en narrativa, buscar lo poético en la narrativa también, que hay un montón y nada, y para mí enriquece un montón. Se enriquece un montón la narrativa con esto, imágenes poéticas, metáforas, simbolismos y demás. ¿Cuándo empezás a escribir, Romina? Bueno, empiezo a escribir, no sé, o sea, es como que escribí siempre. O sea, la idea que yo siento, lo que yo siento es eso. Un poco esto de los géneros trans también pasa porque cuando uno escribe, yo escribía mucho diario, o sea, diario. Todos los días escribía, o de hecho un poco lo hago, ahora me cuesta un montón sostener el ritmo, pero es súper buena práctica, lo recomiendo. Lo recomiendo. Como para estar siempre en contacto. Claro, tener la actividad ahí. Claro, y había días que escribía dos líneas y había días que escribía 2 hojas. Claro. Y así. De ahí después lo que pudiera ser lindo para un otro, bueno, nada, había que ver. Pero diarios escribo desde que tengo memoria, desde que era chica escribo diarios. Y después lo que me pasó fue que hará poco más de 10 años, 15, que empecé a circular más en lecturas de poesía, en lugares así del under, mucho acá. Y a ver lo que la gente proponía en realidad, ¿no? Y decir, che, bueno, capaz que lo que yo escribo es un poco poesía. O sea, lo empecé a enmarcar ahí. Pero bueno, también me pasó con eso, no quizás leyendo un libro, sino viendo lo que otros producían y llamaban poesía, decir, bueno, capaz que lo que yo escribo es un poco poesía. Y ahí, como si te dijera eso, que hará 15 años lo empecé a enmarcar lo que yo hago más dentro de la poesía. Pero bueno, la idea de escribir fue como un poco siempre. Siempre. ¿Y cómo viviste tu primera publicación? Con mucha emoción y entusiasmo. No, bueno, bien. ¿Y cómo fue ese proceso? Claro, bueno, hasta, digamos, yo arranco esto, ¿no? Como a decir, bueno, lo que escribo es poesía, me empiezo a meter más, empiezo a hacer talleres. También recomiendo talleres. Claro, porque uno quizás desde las ganas al principio es medio caótico, o esto que te escuchaba que decías, che, recomiendo que escriban diarios, porque está bueno perderle el miedo al papel que intimida bastante, porque es como, bueno, y ahora, pero quizás si lo volvés a actividad o si te dejas guiar por alguien es un poco más amoroso el camino. Sí, y perderle miedo y también como
empezar a verlo como un hábito y como un laburo, porque, o sea, laburo no en el sentido de un laburo por un salario, sino un laburo como de poner manos a la obra. Sí, trabajarlo. Claro, porque también es como ese ideario de que al escritor le bajan las musas un día y escribe. No, o sea, por lo que yo, por un poema que publico, hay parvas de cosas que descarté, que tiré, que puteé, que dije, ay, no me sale, no encuentro. Y frustración también, y también es eso, como amigarse un poco con ese proceso. Que bueno, como a uno le gusta, eso creo que es la diferencia. O sea, yo podría estar horas haciendo eso que no me corre el tiempo y ni me doy cuenta. Pero es como cola en silla y laburo. Y bueno, empiezo un taller con Mariana Krug, que terminó siendo mi editora de ese poemario. O sea, ya empezaba un proyecto editorial. Ese libro, de hecho, es el segundo título de la editorial, que hoy la editorial tiene un montón de títulos. Es verdad. No me acuerdo, cumple años en diciembre, pero no me acuerdo cuántos años tiene, pero nada. Así fue como salió el primero. Después, ya conociéndola a ella, yo he seguido haciendo talleres con ella, o cada tanto vuelvo. Después salió el otro, también por Halley, y bueno, y el año pasado. Que es el último, Todas las cosas que se rompen. Sí. ¿Qué título? Sí, siempre decía lo mismo, como bien arriba los títulos. Me gustan tus títulos. Las cosas que se rompen. No, y el Terapia primero, poética. sí, me encanta a mí. Y el título también interpela un montón. Claro. Sí, siempre eso, como las cosas que se rompen, como siempre hablar también de lo que tenemos a mano. De lo cotidiano, de lo ¿no? cotidiano, como, sí, no irme muy... Sí, no es... pero esa parte a mí me parece muy bella de leerte, Romina. Y es una manera como de muy, muy válida y tiene gran potencial de conectar con el otro, ¿no? Eso te iba a decir, vivencial. Estamos en un mismo mundo, yo no soy alguien que habla en idioma alienígena, digamos, sino que... somos contemporáneos, estamos acá. A mí me pasa, voy a decir algo muy cursi, pero este es el contexto y el lugar, y es que yo me doy cuenta que conecto con una lectura cuando siento algo, un latido en el corazón más fuerte. Me ha pasado con tu libro, apenas lo abrí. Pero sí, pero viste, como una sensación, ¿no? Que a veces, bueno, lo hemos charlado también en esta columna, que a veces uno dice, no, pero yo no sé tanto. Bueno, no, pero ¿qué te pasa a vos cuando entras en contacto con eso que estás leyendo? Con ese sentimiento, con esa sensación, en todo el arte en sí, no solo en la literatura o demás, ¿no? Sino dejarse guiar por esa experiencia también, ¿no? Sí, coincido un montón con eso, o sea, creo como que le pusiste ahí una palabra que tiene que ver como con el efecto. Para mí lo que define, lo que para mí es un buen poema, si a mí es... no sé si lo verbalizo como un latido en el corazón, pero me llega o me impacta de alguna manera, como en lo físico, sí, por así decirlo. Sí, impacto es la palabra. Una emoción o algo que traspasa, precisamente. Sí, algo que además queda ahí en la cabeza, ¿viste? Eso, retener dos o tres palabras que vos decís, la pucha, mirá acá donde me quedé, ¿no? A mí me pasa escuchándote y a otros colegas tuyos, cuando los veo narrar y recitar, a veces digo, wow, mirá dónde me llevó. Claro, pero está bueno pensar en la palabra, pero también esto como del cuerpo para mí. Hay algo como eso, como físico, no sé cómo decirlo, una emoción o algo que llega. Sí, que pasa por otro lado. Entonces sí, a mí también me pasa que de leer y decir, sí, listo, me gustó. Esto me gustó. Y también no pasa por entender, capaz. Pasa por algún otro lado que también es muy difícil de explicar y es más de hablar de una experiencia, tal cual, no tanto como de eso de una lectura o una comprensión. Bien, tenés más libros, queremos saber un poco más porque ya que te hicimos venir, sí, Romina Guzmán en la 97.1 y en Odisea Cósmica compartiéndonos parte de su biblioteca. Parte. Yo calculo que
ni un 1%. Tengo un montón de cosas. Sí, no, y también voy descartando, porque hoy también pensaba, digo, bueno, de la infancia no tengo nada. O sea, tengo re pocas cosas porque fui donando a bibliotecas. No hay que ser tan apegado. Pero es parte también como del proceso del lector. En un momento decir, bueno, esto es una semilla para que alguien más la haga crecer. Claro, sí, soltá. Y que aparte de eso, uno se va mudando, no sé. Sí, claro. Alquileres, hay que... Sí. Es verdad. Bueno, traje acá 2 de narrativa. Ajá. Que, bueno, uno es El limonero real, de Juan José Saer, que... me ha marcado. Este es el libro que preparé para el último final de la carrera. Listo. Me remarcó. Es el libro, sí. Qué hermoso. Y bueno, y elegí de narrativa y este otro que se llama, está en inglés, es una historia del mundo en 10 capítulos y medio de Julian Barnes, que es difícil resumirlo. Es un libro... Este es un libro muy contemporáneo, es del año 89, 89-90. Y lo que hace Barnes es proponer una historia del mundo en 10 capítulos y medio. Entonces, él lo que hace es, son capítulos que se pueden leer aisladamente como relatos o cuentos, pero tienen algunos hilos conductores medio sutiles. Y todas son historias alternativas, puntos de vista, y él construye esta historia del mundo fragmentada en 10 capítulos y medio. Así por decirles, hay uno de los capítulos que habla del Arca de Noé, porque a todo esto él va mezclando, ¿no? Cuestiones, hechos históricos con ficción. Entonces habla, en uno de los capítulos es todo el Arca de Noé, el relato bíblico, pero desde la perspectiva de 2 gusanos que se metieron ahí en el arca de contrabando. Sí. Y bueno, ven todas las escenas y van contando, ¿no? Ese es uno. Después hay otro capítulo que como que dialoga con una pintura famosa que creo que es El naufragio de Medusa, no me acuerdo, es una pintura clásica. Ajá. Entonces, bueno, narra como la historia de estas personas que estaban en este barco. Obviamente es ficcionalizado. Pero bueno, juega mucho con la idea de ficción, historia, narración, cómo la historia se construye a través de la narración. Y eso es como una idea que a mí me rompe mucho la cabeza en el buen sentido. Y bueno, me movilizó a buscar otros textos desde la narrativa que laburen con eso, ¿no? Como, bueno, ¿esto es ficción o realidad? Bueno, ¿importa? ¿No importa? Está buenísimo. Nosotros somos muy, bueno, yo sobre todo, pero también te incluyo, fan de Liliana Bodoc, que también va por ahí, ¿no? La búsqueda de decir, bueno, de mantener viva la memoria y la historia a través de la ficción y de la palabra, ¿no? Sí. Bueno, sí, tal cual. Y también la memoria. Y cómo y qué es la memoria. Y cómo tenemos una memoria histórica. Y también. Y en relación a eso viene este otro que... De Saer. Sí, que este es más clasicón, digamos, de literatura argentina. Pero bueno, esta es una historia contada muchas veces. No necesariamente desde distintos puntos de vista, porque hay repeticiones, pero también me gusta esta idea como de versiones o de que en cada relato hay alguna diferencia. Hay como ciertas... O sea, uno de los recursos que usa Saer es la idea de las manchas, la memoria como mancha, ¿no? Como... No quiero citar a nadie porque digo, esto alguien lo dijo, no yo, lo estudié en su momento, no me acuerdo quién, pero hablar de eso, de la memoria como manchas que aparecen, ¿no? Y cómo en todas esas veces que se vuelve ese relato, es igual y a la vez ¿no? Es como, hay algo igual, pero hay algo distinto. Y el título, que es Limonero Real, es
contamos que es el limonero real es un frutal que da frutas durante todo el año. Ajá. No es durante todo el año, pero es, o sea, no tiene una temporada, ¿no? Entonces, esta idea de que en un mismo espacio conviven muchas etapas, ¿no? Muchos momentos. Por eso el libro se llama así y tiene como esta historia que se va contando varias veces. Entonces, nada, dentro de lo que es narrativa, pudiendo elegir, a mí me gustan esas historias, ¿no? O sea, me gusta como que el autor explore la idea de versión, la idea de historia, de cómo la narración construye esa historia, el impacto del lenguaje y la narración en la historia en sí. Es eso que se mezcla de ficción y realidad. Bueno, todo eso me gusta y por eso elegí estos. Podría haber elegido, o sea, hay un montón, pero bueno, me quedo como con esos. La verdad, un placer. Un placer. No paro de hablar. No, además, un placer. Pero se disfruta mucho porque además transpirás docencia. Sí, y entonces, claro, es un placer escucharla. Te escucharíamos muchísimo. Sí. Horas. Pero horas. Bueno, estamos llegando en tramos finales. Entramos en tramos finales, acá delante de la profesora de literatura. Romina, ¿qué es lo último que se viene tuyo? Mira, ¿cómo? ¿O en qué estás? Mira, estoy como en un par de proyectitos, pero no quiero decir nada. Bien, no le podemos sacar nada. Como... A ver, a usted saca algo. No, pero yo voy a comprometer a que vuelva. Claro, me encantaría. Yo creo... Cuando tengas más que poder contar sobre esos proyectos, volvé. Dale. No, y yo creo algo también. ¿Qué cree? Pensando, escuchándolo a Romina y recordando a todos los invitados que van pasando en esta columna, tiene que haber una segunda parte, sí, claro. Obvio. Claro, bueno, tiene que haber una segunda parte. Traigo más. Romina, un placer que hayas venido a compartirnos tus libros. Gracias por los regalos. Sí. Recomendamos todas las cosas que se rompen. ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, me pueden contactar a mí. Bien. Mi Instagram, soy Romina Guzmán, es mi Instagram. Y si no, por la web de la editorial, que es Halley Ediciones. Halley Ediciones. Tiene web, tiene Instagram y tiene a su vez la página web donde se pueden adquirir estos títulos y otros. Y otros autores y unas ediciones realmente muy bellas. Muy lindas, recuidadas. La verdad, precioso. Todo muy bello. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Romina Guzmán, aquí en la 97, compartiéndonos sus libros. ¿Nos despedimos? Nos despedimos y le agradecemos a toda la gente que hizo posible una vez más Odisea Cósmica día miércoles. Ya aprendí que era miércoles y no jueves, pero mañana es jueves, Eduardo. Mañana es jueves. Sí, exactamente. Le vamos a agradecer a Tayel Tomás en operación de sonido y puesta técnica al aire. Gracias, Tayel. En operación de audiovisuales, Pluma Punk. Gracias, Plumi. En redes, Agustín Titarelli. Gracias, Agus. Gracias, Agustín. En producción general y el columnista del día de hoy, Seba Álvarez. Gracias, Seba. Mi gran compañero Edu Zapata. Mi gran compañera Vic Rubino. Mi gran compañera Vic Rubino. Nosotros nos reencontramos mañana. A las 6 de la tarde, en la 97.1, en esto que hemos denominado, ahí que nos quedamos tildados, Odisea Cósmica.